Buenas tardes, nos encontramos con los doctores Verónica Tapia y Francisco Letelier, académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, que lideran el proyecto Prácticas Comunitarias, Políticas Locales y Gobernanza para la Gestión de la Crisis por COVID-19, único ganador en la región del Maule al Fondo de Investigación Científica COVID-19 del Ministerio de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El proyecto tiene como objetivo general analizar el rol de las comunidades locales y territoriales en el manejo de la crisis sociosanitaria por COVID-19 y su contribución a la gobernanza de la actual y futuras crisis sociosanitarias en Rancagua, Chillán y Talca. Primero quería preguntarles, primero que nada, buenas tardes Verónica, buenas tardes Francisco. Quería preguntarles cómo surgió la idea de realizar esta investigación, qué los motivó a interesarse en el rol de las comunidades locales. ¿Arranco por acá? Sí, dale. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola Talía, ¿cómo estás, Vero? Hola. Nosotros partimos interesándonos en los temas comunitarios y territoriales hace bastante años atrás, por ahí por el 2014 empezamos a hacer un trabajo de investigación-acción participativa en Talca, muy vinculado con las tesis de doctorado de la Vero y luego la mía. Y en ese trabajo lo que intentábamos hacer era relevar, primero entender el rol de lo comunitario a nivel territorial, lo que nosotros llamamos lo comunitario vecinal, digamos, que entendíamos que estaba atravesando por un fuerte proceso de fragmentación y de despolitización, de cooptación también, y nosotros queríamos entender si ese proceso, digamos, por el cual las organizaciones vecinales clásicas estaban o cooptadas o fragmentadas podía revertirse, y entonces empezamos a hacer un trabajo de investigación, pero acción también, con comunidades reales, digamos. Y eso nos permitió tener una dimensión diferente de lo que estaba ocurriendo en el territorio. Entendimos que si bien esta fragmentación estaba, también estaba la posibilidad de articulación y de construcción de agendas nuevas. Entendimos que se estaba renovando lo comunitario vecinal en Chile, que había una crisis, pero esa crisis estaba generando cosas nuevas. Y eso es un trabajo que hicimos hasta el 2016, 2017, después seguimos con otro proyecto que nos permitió transformar todo este trabajo, todo este año de trabajo en el territorio en un modelo de participación a nivel territorial vecinal, relevando el rol de lo comunitario en una escala de gobernanza que en Chile no se trabaja, que nosotros le llamamos el territorio vecinal, que está entre la población y la ciudad, una escala intermedia. Y de ahí nos pilló la pandemia todo, el estallido primero, la revuelta, la pandemia, y nos preguntamos qué pasaba con lo comunitario en ese contexto, en ese nuevo contexto, tanto de efervescencia social y política como después de crisis sanitaria. Y se abrió esta postulación, este concurso de la ANID, y nosotros que ya habíamos trabajado con comunidades en el terremoto, donde Talca fue una y la región del Maule fue una región muy afectada, y ya veníamos con la preocupación de esta relación entre crisis, rol de las comunidades, aparte de investigando el tema de las comunidades vecinales, nos pareció que era un súper buen momento para tratar de entender lo comunitario, el papel de lo comunitario en una crisis social, política y además sanitaria. Y ahí nos metimos entonces a presentar este proyecto. Sí, ahí quizás complementar ahí, claro, como bien dice Pancho, este proyecto, claro, no nace ahora, sino que tiene una historia que podemos remontarnos hasta el 2014 de una reflexión que vamos desarrollando. Igual lo bonito del trabajo que hacemos nosotros es que vamos digiriendo cosas. Tampoco es que tengamos las respuestas ni nada, sino que parte de nuestro trabajo es hacernos las preguntas. Entonces, justamente, claro, con Pancho estuvimos trabajando bastante en el ámbito del barrio, definición de barrio, definición de vecindario, y claro, nos estábamos dando cuenta que estaban pasando cosas ahí, que había ahí un potencial súper fuerte de organización, de articulación, que un poco, claro, estaba coaptado, pero también tenía posibilidades. Y eso es lo que trabajamos en el manual, como tratar de poder contribuir al fortalecimiento de estas articulaciones finalmente. Entonces, claro, viene la revuelta, el estallido, es evidente para nosotros que estaban pasando cosas a nivel comunitario y que quizás
no habíamos equivocado en el sentido de esta cooptación completa, sino que habían fracturas que en la revuelta aparecieron desde el ámbito territorial comunitario muy, muy fuertemente. Claro, y después viene la pandemia y decimos la pregunta, ¿qué rol tienen las comunidades? Porque ahí cuando uno lee los objetivos están, a veces hay que redactarlo en esta formulación tan formal, pero en verdad lo que nos estábamos preguntando, bueno, y en este contexto de crisis, que nosotros entendemos como una multicrisis, donde la crisis sanitaria, sociosanitaria es un aspecto, la del COVID-19, ¿qué rol le caben a las comunidades ahí? Y en relación a nuestro trabajo anterior, nuestra hipótesis o nuestra intención primaria es decir, sí, hay un rol fundamental de las comunidades en este cuento, lo va a ver, lo está teniendo, lo tuvo, lo está teniendo y lo va a ver. ¿Pero cuál? ¿Cómo? Entonces ese fue como el énfasis, la pregunta primigenia, digamos, del proyecto. Y también contarte un poquito que también es para nosotros muy importante nuestro sentido colaborativo de la investigación que tenemos como equipo. Entonces este proyecto, digamos, tiene una génesis que trata de juntar varias preocupaciones y varias preguntas de cada uno de los investigadores e investigadoras. Colegas que entran por el feminismo, no sé, pues Pancho que entra por el tema de la articulación comunitaria de estos espacios vecinales, otro colega que entra por las economías, otras economías, por mi parte por el tema espacial territorial concreto. Entonces todo eso, todos nuestros intereses finalmente logran confluir en esta pregunta y tratar de responderla también desde estos distintos énfasis. Ese fue como el desafío inicial. Perfecto. Y como decían ustedes, ya llevaban muchos años trabajando y recogiendo experiencias en el territorio. ¿Qué es lo que más han rescatado de esta incursión, de este trabajo? Yo creo que, como decía Vero, lo interesante de este trabajo ha sido ir y venir entre la práctica y la teoría. Nosotros partimos con 2 o 3 preguntas del 2014, nos metimos en el terreno con los vecinos y las vecinas, construimos nuevas preguntas, y nuevas hipótesis, le agregamos nuevas teorías, que sí. Entonces ha sido un proceso de ese tipo. Y yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que nos ha sorprendido, nos ha interesado, digamos, en este ir y venir? Yo creo que sin duda es hoy día una forma de entender lo comunitario distinta a la que teníamos antes, y que un poco la perfiló Vero. Como Vero decía, que estamos metidos en una crisis bien multidimensional, una multicrisis, una crisis civilizatoria, le dicen algunos. Nosotros entendemos que lo que pasó en la revuelta, estallido social de octubre, es producto de una crisis social y política anterior que responde más bien a un modelo de sociedad que no solamente está en Chile, sino que está prácticamente en todas partes, y que la crisis sociosanitaria también es producto está muy vinculada a la crisis ambiental, a la crisis ecológica, y también sus efectos se acentúan por este otro modelo político-social que le llamamos en general capitalismo neoliberal. Y detrás de toda esa crisis, nosotros entendemos que está una contradicción entre el capital, que busca reproducirse a sí mismo y crecer y expandirse, y la vida humana, pero toda la vida, digamos, la vida en su completitud, digamos. Entonces hay una contradicción entre el capital y la vida, y lo que nosotros descubrimos, que ya veíamos un poco trabajando sobre las comunidades barriales, territoriales, pero que ahora se refuerza más con lo que vemos con lo que veíamos que estaban haciendo las comunidades en la crisis por COVID-19 y después del estallido, es que lo comunitario es una forma de responder a esta tensión, a este choque o a esta contradicción entre capital y la vida. Porque lo comunitario, y ahí viene este descubrimiento que hacemos de una socióloga, filósofa mexicana que se llama Raquel Gutiérrez Aguilar, que prologa el libro que estamos publicando con este trabajo, es que ella dice que lo comunitario es un tipo de relación social que puede, o que su característica principal es que tiene cierta independencia del capital, de la lógica del capital. Son relaciones entre seres humanos que no están estructuradas por el capital y por lo tanto por la competencia, por la maximización de la ganancia, qué sé yo, sino que son relaciones que tienen como objetivo principal, no único, principal, la reproducción de la vida.
Entonces ahí se nos abrió todo un campo nuevo de indagación, lo comunitario como el ámbito donde se está reproduciendo la vida. Y eso nos hizo como esos monitos animados que parecen, nos pasó algo parecido. Entonces ahí nos metimos, yo creo que ese es un descubrimiento para nosotros, que estaba muy vinculado a lo que estaba diciendo la gente en la economía del cuidado, pero, y la economía feminista. Y obviamente llevan muchos años trabajando en eso, pero nos pareció que lo que estábamos viendo nosotros era que en todos los entramados comunitarios, en todos los tipos de entramados comunitarios, se producen estas relaciones que, si bien son tensionadas por el capitalismo, por el neoliberalismo, mantienen una autonomía que tiene como función central reproducir la vida. Sí, ahí solo complementar justamente el aporte de la teoría feminista en todo esto, ¿ah? Que también para nosotros como equipo, nuevamente como te decía, como equipo tenemos distintos, digamos, intereses, concordamos en muchos, pero aquí, claro, la teoría feminista y el feminismo no hizo mucho sentido en la práctica, que es lo que observamos. Entonces, claro, estos entramados comunitarios que finalmente hacen posible la vida y sostienen la vida, han estado y son invisibilizados normalmente. Tanto en las cifras económicas que nos sale, por ejemplo, que las personas necesitan que alguien o alguienes cuiden a los niños para poder producir finalmente. Y eso es un trabajo de cuidados que ha recaído fundamentalmente en las mujeres y que ha sido fundamentalmente también y sistemáticamente invisibilizado. Entonces, estos entramados comunitarios, si bien no solo son mujeres, pero hay presencias femeninas muy, muy fuerte, y es lo que observamos en el terreno. Entonces ahí viene como la pregunta de, bueno, ¿qué hace posible la vida y al mismo tiempo qué hace posible también que en este caso este capitalismo de tipo neoliberal se sostenga en el tiempo? ¿Sobre qué descansa? Sobre algo para nosotros que está invisibilizado, que son estos entramados comunitarios, que de alguna manera hacen posible la vida a pesar de este capitalismo neoliberal o en función de este mismo capitalismo neoliberal. Entonces ahí es donde la teoría te permite mirar cosas. Entonces nosotros estábamos mirando esto, todavía no encontrábamos un nombre para poder mirar esto con finura, y ahí justamente vino este descubrimiento teórico, pero que es inductivo-deductivo, o sea, va de la teoría a la observación empírica y de la empiria a la teoría de estos entramados comunitarios. Y también quizás una segunda cosa importante para nosotros es que usualmente en nuestro trabajo anterior trabajábamos, digamos, lo comunitario desde una perspectiva quizás más bien formal, digamos, con organizaciones constituidas, con personalidad jurídica, juntas de vecinos, todo el tipo de organizaciones comunitarias, que como desde el Estado se entienden estas organizaciones comunitarias y eso se entiende como comunidad. Pero, claro, en el curso de este terreno nos dimos cuenta que había todas unas organizaciones no formales, no institucionalizadas, digamos, en el sentido de la personalidad jurídica, exacto, no reconocidas por el Estado, o que no quieren ser reconocidas por el Estado tampoco. Pero que claro, que lo comunitario es mucho más amplio de aquello que usualmente nosotros definimos como comunidad o organizaciones comunitarias, y eso yo creo que también es un aporte importante a la discusión en la cual estamos hoy día, o sea, de poder ampliar el concepto de comunidad y poder abrirlo también, porque también en nuestra reflexión teórica la comunidad siempre se entiende como una cuestión encapsulada, cerrada, delimitada territorialmente. La idea de los entramados comunitarios es que justamente te da flexibilidad a un proceso, porque lo comunitario es un proceso, no es una cosa. Entonces el proyecto en ese sentido nos permitió poder justamente chasconear, digamos, este sentido un poco demasiado estricto de la comunidad. Claro. Y ahora sí me pueden contar sobre los principales resultados del estudio. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para ustedes de lo que descubrieron? No, a lo mejor un poquito, vale la pena un poco antes también explicar un poco de en qué consistió el proyecto, porque hemos estado como por las nubes, pero en concreto, nosotros lo que definimos fue estudiar prácticas comunitarias o experiencias en comunidad en 3 ciudades, en Talca, en Rancagua y en Chillán. Después aparecieron algunas otras ciudades por ahí, pero básicamente en esas 3 ciudades intermedias,
que ocurrieron o que se desataron a partir del 18 de octubre del 2019 y siguieron después con la pandemia. Entonces, la Vero puede dar detalles después de eso, pero básicamente para que nos ubiquemos, se hizo un gran catastro de unas 300 o más prácticas y empezamos a trabajar con ellas, empezamos a sumergirnos en algunas de esas prácticas, entendiendo cómo funciona esto de lo comunitario, qué papel tiene, y yo solamente adelanto una cosa que vimos, que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, que es la siguiente, que lo comunitario, como lo entendimos, como lo explicó la Vero, como un proceso, como una relación, como un tejido, como un entramado entre personas que se reúnen para buscar la manera de satisfacer sus necesidades colectivas. Estos entramados comunitarios resuelven o intentan resolver necesidades que son múltiples y multidimensionales, y que un solo entramado en su acción permite resolver varias necesidades al mismo tiempo. Y lo veíamos, por ejemplo, en el caso de las ollas comunes, que tradicionalmente se entienden como una acción de resistencia a cierto poder o de subsistencia material. Pero nosotros, además, observamos que la olla comunitaria, como proceso comunitario, no como artefacto, cosa, digamos, sino que como proceso comunitario, permite además satisfacer las necesidades de participación, de pertenencia, también trabaja sobre las necesidades psicoemocionales muy fuertemente, genera identidad territorial y barrial, es decir, el proceso de hacer la olla, de producir la olla, de producir los alimentos, de interactuar, de relacionarse comunitariamente, teniendo como eje la reproducción de esa propia comunidad, permite que se satisfagan un conjunto grande de necesidades. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito del capital? En general, en el capitalismo lo que pasa, bueno, en la lógica del capital lo que ocurre es que todos trabajamos para reproducir el capital y si además logramos resolver nuestras necesidades personales, qué bueno, pero no es lo principal. En lo comunitario, lo central es resolver estas necesidades que son colectivas y multidimensionales. Sí, quizás ahí contar bastante corto los principales aspectos metodológicos y lo empírico, porque claro, como decía el Pancho, todas estas reflexiones han tenido como proceso, un proceso que va de la teoría a lo empírico, de lo empírico a la teoría. Hemos estado saltando de uno a otro lado para poder llegar a estos resultados que estamos comentando. Entonces, solamente contarles que este es un proyecto de corte cualitativo, totalmente, que se llevó a cabo en pandemia, por lo tanto, es una investigación que fue a través de las pantallas realizada, es una experiencia que fue diseñada, escrita, presentada, adjudicada y desarrollada y cerrándose en contexto de pandemia y digamos, sin poder tener presencialidad. Entonces, básicamente lo que hicimos son 3 etapas que podemos considerar. Una primera etapa de un levantamiento, de un catastro, de las iniciativas, en ese momento le llamábamos prácticas en comunidad, que hubiesen tenido presencia en las principales redes sociales, Facebook, Instagram principalmente, y hacer un levantamiento a partir de búsqueda de palabras claves de información completamente abierta. Entonces, esto empezó en septiembre del año pasado y se buscaron experiencias que hubieran estado desde previo al estallido, digamos, estallido revuelta, hasta el momento que empezamos el catastro, que fue ya en septiembre del año pasado, cuando ya llevábamos varios meses de pandemia. Entonces se hizo este primer levantamiento, luego se hace un análisis de cada una de estas iniciativas para poder caracterizarlas y se georreferenciaron. Por lo tanto, logramos construir una cartografía de estas experiencias en comunidad y una tipología inductiva. O sea, vimos los datos y dijimos, bueno, clasifiquemos estas distintas experiencias según ciertos énfasis. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, claro, el tema de la alimentación era un tipo de práctica, teníamos otras prácticas que tenían que ver con los cabildos, con la reflexión política colectiva, digamos, y ahí generamos una tipología de 7. Eso fue lo primero, y luego en base a esa información y a la teoría que estábamos leyendo, seleccionamos 7 ejes de análisis que pensábamos que eran fundamentales para poder entender el rol de las comunidades en el contexto de crisis sociosanitaria.
Entonces ahí un eje, por ejemplo, el primero fue el tema de las ollas comunes y todas las experiencias que tenían que ver con esta provisión, digamos, de alimentos, pero que es mucho más, como decía el Francisco. Teníamos otro conjunto de experiencias que tenían que ver con la inspiración en el feminismo, ¿vale? Como todo el tipo de experiencia para hacer frente a la pandemia, pero que tenían esta inspiración feminista de trasfondo. Teníamos también otro eje que era la articulación de estas orgánicas, porque nos dimos cuenta que estas orgánicas no funcionan para nada de forma aislada, sino que habían alianzas o para ciertas circunstancias se unían varias de estas orgánicas, entonces todo un eje tenía que ver con eso. Otro eje fue el tema del fútbol y las barras, que también observamos que había un tema interesante, y otros más que quizás ahí pueden visitar después la página y ver el libro, donde están todos los... uno súper importante, el de las economías, otras economías, que tenía que ver con todo tipo de experiencias de trueque, etcétera, que no seguían los parámetros de las prácticas económicas, digamos, capitalistas, neoliberales, digamos, propias del modelo. Luego de eso, entonces identificados esos 7 ejes, hicimos una segunda fase de mayor profundidad cualitativa, que es el tema de la etnografía virtual. Esto quiere decir que identificamos casos relevantes por ciudad de estos ejes que definimos estas preguntas finalmente. Y en eso ya nos metimos más en las redes sociales para hacer una etnografía virtual acerca de estos casos particulares. Eso también nos permitió contrastar ciertas cosas, etcétera, y luego una tercera etapa final de entrevistas semiestructuradas a actores, actoras de cada una de estos casos relevantes. Y eso es nuestra empiria que da como resultado, digamos, el libro que estamos lanzando ahora. Y nada, le doy el paso al Pancho para que nos hable de otro resultado que yo creo que tiene que ver con lo prefigurativo, que yo creo que es algo bastante interesante. Bueno, hay varias cosas que corroboramos primero. O sea, la idea de que lo comunitario es un tipo de relación que se desarrolla más allá de la lógica del capital, digamos, que uno tiene que ver con que el trabajo que se hace es un trabajo que utiliza las mismas personas que están allí, no un trabajo que se hace para que apropia a otros, sino que el trabajo que hacemos en lo comunitario lo apropiemos nosotros mismos. Entonces, en ese sentido también se entiende que está fuera de la lógica de la acumulación de capital. El trabajo es un valor de uso para las personas, en todos los ejes, en todos los casos que mencionó Vero. Entonces se refuerza esa idea, se refuerza la idea de que lo comunitario es una práctica que permite satisfacer necesidades colectivas, diversas al mismo tiempo, varias necesidades al mismo tiempo. Solamente para volver a una cosita de atrás nomás y remarcarla bien, que estas prácticas, si bien son tan importantes, lo que nosotros observamos es que se entienden como bien subalternas o bien invisibilizadas. Es decir, uno ve, qué sé yo, desde que se levanta hasta que anochece, uno hace miles de cosas, como persona, como grupo, como familia, como estudiante, como trabajador, qué sé yo. En todas esas cosas están los entramados comunitarios, de diferentes formas, los familiares, los vecinales, los grupos temáticos, las relaciones de amistad, las redes de apoyo, qué sé yo, la persona con la que se encuentra en la calle, etc. En el trabajo mismo uno tiene vínculos comunitarios también. Todos esos vínculos comunitarios se entienden como una cosa secundaria, como fragmentados, en la misma lógica del capitalismo nos hace verlas como cuestiones que están separadas unas de otras. Entonces uno ve que hay una esfera comunitaria, no ve que hay no es como uno ve el mercado. Uno dice, yo veo el mercado claramente, porque todos los días voy, compro, me dan vuelto, oferta y demanda. Uno debería ser capaz de ver lo mismo con lo comunitario. Todo el día uno se relaciona de manera comunitaria con otras personas, pero no lo vemos. No lo vemos y pasa eso piola, porque está fragmentado. Entonces, también el trabajo nos permitió reforzar esa idea de que lo comunitario está presente en todas las esferas. Y lo que decía la Vero, de lo prefigurativo, una de las cosas muy interesantes para los tiempos que corren es que lo comunitario, como dice Raquel Gutiérrez, esta socióloga mexicana, y una de las cosas que aparece en los resultados es que lo comunitario se vive en el presente.
Es decir, lo comunitario se hace cotidianamente. Lo comunitario no es un proyecto a desarrollar. No hay un proyecto comunitario de cambio social que esté a 10 años plazo. Lo comunitario es la transformación en el presente. Es decir, por ejemplo, si yo participo en una comunidad animalista, participo de un grupo animalista, o vegetarianos, qué sé yo, yo en la medida en que yo soy parte de ese grupo, yo experimento y vivo los valores que tienen que ver con ese grupo, en el presente, y actúo como si el presente fuera la sociedad que yo deseo construir. Entonces, eso es muy diferente a la política que uno ve tradicionalmente, que son proyectos de largo plazo, que está bien. O sea, la revolución, el proyecto de transformación, la nueva sociedad, eso está súper bien. Pero eso se complementa en lo comunitario con que la transformación es ahora. O sea, es en el momento presente. Lo que yo hago con mis manos, y lo que pienso y lo que digo, tiene que ser coherente con la transformación que yo quiero para el futuro. Y eso es muy interesante y le da mucha fuerza simbólica y política también a lo comunitario. Sí, quizá ahí también complementar, a propósito que estamos aquí en las reflexiones y en los resultados mismos de esto, a propósito de eso de lo prefigurativo, del carácter político de estos entramados comunitarios. Por lo menos los que nosotros y nosotras estudiamos, todas compartían una orientación política, una evaluación del tema del poder, un posicionamiento respecto al mundo, digamos, un proyecto también. Y lo interesante ahí también es, aparte de lo prefigurativo, es cómo es en estos proyectos, finalmente, y por eso hablamos de lo comunitario como alternativa, porque pensamos que a partir de estos entramados comunitarios pueden proponerse otros, o se pueden ensayar otros modos de vida que de alguna manera nos permitan salir de la contradicción de capital y vida, de alguna manera. Entonces nosotros decimos, bueno, desde estos entramados comunitarios, observando, vemos que hay ensayos que nos podrían dar pistas de otros modos de vida, que superen esta contradicción de alguna manera. Ahora, lo interesante ahí es que en estos ensayos son prefigurativos en el sentido de que no es un horizonte que está allá lejos, sino que es ahora, la transformación es ahora en la práctica, profundamente práctico, pero tiene que estar el error. Eso es súper interesante dentro de los hallazgos, que el ensayo y el error es constitutivo de estas experiencias. Por lo tanto, el equivocarse es parte del proceso. Y eso tiene que ver también con que estos entramados comunitarios están lejos de ser perfectos o tan lejos de ser ideales. Muy por el contrario, los entramados comunitarios pueden ser conflictivos, podemos observar tensiones, eso está asumido como parte de estos procesos. Entonces también eso permite bastante plasticidad y creo que es un aporte para estos ensayos, considerar el error como parte del proceso, digamos. Perfecto. Les quería preguntar, ¿por qué investigar zonas intermedias y no metropolitanas para estudiar lo comunitario? Venus. Ya, voy yo entonces. Bueno, esto también, como conversábamos, tiene que ver con una trayectoria de trabajo. También desde la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule y del Centro de Estudios Urbanos Territoriales, también hay otra reflexión paralela a esto de lo comunitario que tiene que ver con el tema espacial y territorial. Y dentro de una de las cosas que hemos estado trabajando es justamente que observamos una concentración de análisis a partir de los fenómenos metropolitanos, digamos. O sea, digamos que el desafío de la descentralización también incluye a la ciencia, y en los temas, digamos, las problemáticas sociales, culturales, desde las ciencias sociales, claro, la investigación está concentrada en la metrópolis, y lo que se hace usualmente es tratar de trasladar conceptos que se generan en las metrópolis, y digamos en las metrópolis a nivel global, digamos, usualmente anglosajonas, digamos, se traen a las metrópolis latinoamericanas, y luego se trata de adaptar esos conceptos en chiquitito
en chiquitito a las ciudades, digamos, que no son metropolitanas. Entonces, no sé, segregación se trata de llevar a la provincia, digamos, sin un análisis en ese camino. Entonces, como investigadores e investigadoras nos interesaba también poner sobre la mesa o traer el balón a piso y entrar al análisis de estas cosas desde investigación, con investigación desde ciudades intermedias o ciudades que no son metropolitanas, porque pensamos que ahí se dan dinámicas que van a ser diferentes, por lo tanto los conceptos hay que entrar a analizarlos en las experiencias concretas de lugares concretos que tienen sus espacialidades concretas, y eso implica que los fenómenos van a ser diferentes. Entonces, por eso en este proyecto nos interesaba mucho poder, de alguna manera, poder abordar Talca, nuestra región, digamos, que era lo que llevábamos estudiando, pero poder ampliar esto a lo que se denomina centro-sur, digamos. Entonces ahí también teníamos colaboraciones y alianzas que ya teníamos previamente. Entonces la idea fue, claro, incluir Chillán y también incorporar a Rancagua para poder de alguna manera generar algún tipo de reflexión desde las ciudades no metropolitanas y desde esto que se ha llamado ciudades intermedias, que tienen características particulares respecto a las metrópolis. Solamente apuntar que en el caso de Rancagua nos apoyó la universidad, la UDLA, con su programa de intervención comunitaria, que hizo como la veces de socio allá en Rancagua, y en el caso de Chillán nos colaboró la Universidad del Biobío a través de su Escuela de Trabajo Social. ¿Sí? Un proyecto, como decía Vero, no solamente colaborativo al interior de la Universidad Católica del Maule, donde hay equipos de personas de diferentes escuelas y facultades, sino que también con otras universidades, además de un vínculo con otra universidad fuera de Chile, que nos permitió también tener alguna retroalimentación de lo que estaba ocurriendo allá, particularmente en España, en Argentina y en Buenos Aires. En Argentina en Argentina en dos ciudades, una grande y una pequeña, Rafaela y Buenos Aires, y en Barcelona. Y como explicaban anteriormente, gran parte de la investigación se desarrolló en el entorno virtual. ¿Qué es lo más interesante de realizarlo desde esa perspectiva? Yo no sé si será interesante, es como complicado, no sé. Claro, como te contábamos, todo este proyecto fue gestado, digamos, a distancia, desarrollado a distancia y se está siendo terminado a distancia. Esperemos que los resultados y las publicaciones y ya los lanzamientos podamos hacerlo por lo menos semipresencial, digamos. Entonces, claro, es difícil, yo te diría que ahí lo principal, hay un desafío metodológico ciertamente, que tiene que ver con un desafío metodológico de las ciencias sociales en general, sobre todo también en el enfoque cualitativo, que es el que en nosotros ha predominado en nuestra trayectoria, que tiene que ver con el cara a cara, con la presencialidad. La metodología cualitativa se basa en estas interacciones en el contexto natural, le llamamos, o sea, cómo se dan las cosas y estar ahí, o sea, es parte fundamental de un enfoque cualitativo de carácter etnográfico, de investigación-acción. Entonces, claro, todo eso no lo pudimos realizar como la metodología tradicional te lo indica. Y eso implica un desafío teórico-metodológico que tiene que ver con incorporar la metodología etnográfica virtual o lo cualitativo en términos virtuales. Y te digo que es un desafío metodológico en el sentido de que hay que generar los instrumentos, que tiene que ver con toda una reflexión que le hicimos en el proyecto, pero también tiene que ver con el objeto de análisis, porque usualmente también lo que sucede en el ámbito virtual no entraba con tanta fuerza como data empírica importante para nuestros estudios. Usualmente, antes de la pandemia, de hecho, claro, hay investigaciones concretas sobre el entorno virtual, pero siempre acompañado de esta investigación empírica cara a cara. Entonces, esto un poco empuja, yo creo, a la academia en general y al ámbito cualitativo en particular,
a incorporar lo virtual como campo de estudio propiamente tal y por lo mismo como objeto de análisis. Entonces, nosotros, volviendo a los resultados, en toda la experiencia, digamos, el entorno virtual acompaña a estas prácticas concretas en espacios, digamos, geográficos existentes. El otro también existe. Entonces corren complementados. Muchas de estas experiencias se vieron también afectadas cómo se van a reorganizar en un contexto de pandemia y lo hicieron a partir de las tecnologías. Entonces todas estas orgánicas reconocen el entorno virtual como un aspecto súper relevante de la acción y se configura una espacialidad que de nuevo las comunidades no son encapsuladas a territorio específico, a un territorio específico, sino que son multiescalares y esa multiescalaridad incluye el ámbito virtual. Y eso un poco nosotros lo vivimos en el ejercicio mismo de la investigación que tiene que ver con involucrar lo no presencial o lo digital, digamos, lo virtual, como un espacio material, es paradójico, pero es un espacio material, como un desafío metodológico y al mismo tiempo también como un campo de observación y reflexión teórica. Así que en ese sentido, claro, más que es dificultoso, pero implica una dificultad que en verdad tiene que ver con engrosar, digamos, ciertos aspectos teóricos y metodológicos. Y perdón, de nuevo, también creo que este proyecto no hubiera sido posible sin esta línea de investigación previa. Eso es muy importante porque, claro, había una reflexión que ya estaba presente, que ya la estábamos hablando y el proyecto de alguna manera sintetiza y concretiza algo que ya veníamos conversando de antes. Entonces, asimismo el esquema de trabajo. Por lo tanto, fue posible en términos virtuales por esta trayectoria larga de trabajo conjunto colaborativo, porque aquí es muy importante eso en términos concretos, prácticos de una investigación, en el sentido de que es una estructura mucho más, digamos, horizontal, donde no hay una dirección propiamente tal, sino que podríamos hablar de una codirección en el sentido de ir orientando los procesos, pero tenemos que trabajar de forma colaborativa, si no, no hubiera sido posible. Claro. ¿Y algunos de los resultados a los cuales llegaron los sorprendió o no se los esperaba? Puedo seguir yo y le doy el pie al Pancho. Particularmente yo estuve en el eje que hablábamos de esta experiencia inspirada en feminismos, que obviamente no nos sorprendió para nada de que esta iniciativa, estas prácticas hubiera un fuerte como componente feminista en ello, eso no fue sorpresa. Pero quizás sí fue sorpresa el tema de que, claro, para analizar estas experiencias en comunidad en contexto de pandemia, tuvimos que analizar la revuelta y el estallido, porque no se pueden disociar ambos fenómenos, así como tampoco lo podemos disociar de esta crisis que hablamos que es multidimensional. Pero en ese sentido quizás digamos, un tema que fue sorprendente, es que el estallido y revuelta para alguna de estas orgánicas, que uno hubiera pensado que de alguna manera preveían que esto iba a suceder, también fue objeto de sorpresa en algún punto. Entonces eso, al menos en nuestro eje, claro, nosotros pensábamos que estas experiencias en comunidad, claro, estaban súper como, que de alguna manera no iba a sorprender el estallido de revuelta, pero sí efectivamente hubo ahí un ámbito de sorpresa. Y de impacto, y luego la pandemia también fue un impacto y costó rearticularse, pero se logró. Y quizás un segundo punto, no sé, de sorpresa, pero que a mí me parece como interesante, el tema de la relación con el Estado, de estas experiencias en comunidad que se definen, digamos que les dan espalda al Estado, en el sentido de que el Estado no fue capaz de cubrir las múltiples necesidades y no lo estaba haciendo capaz desde antes, pero al mismo tiempo no implica una desafectación completa del Estado, sino que también involucra una impugnación, hablamos nosotros en el equipo, y nosotros, o sea, oye, el Estado no está cumpliendo con su pega, nosotros no nos vamos a quedar quietos, nosotras no nos vamos a quedar quietos, así que nos vamos a poner a trabajar sino con el Estado, pero eso no implica
que no haya una interpelación al rol del Estado en cuanto a políticas públicas para poder, por lo menos en el contexto de la crisis sociosanitaria, hacerle frente. Entonces, no sé si sería sorpresa, pero sí nos parece que es un punto interesante de los resultados. Sí, yo recogiendo el guante con eso, yo creo que es interesante darse cuenta que lo comunitario no se concibe, o las personas que están en las experiencias comunitarias no se conciben como cuestiones como experiencias autárquicas, como experiencias o experiencias como separadas como una isla. Nosotros hablamos también de autonomía relativa, o sea, la experiencia en comunidad y los entramados comunitarios tienen una autonomía relativa respecto a otras esferas, por ejemplo la estatal. Esto quiere decir que interactúan, son permeables a algunos de sus inputs, pero mantienen una lógica interna que les da cierta independencia, que les da, digamos, cierta capacidad de autonomía, que su eje no es el Estado o el mercado, tienen un eje en sí mismas, pero dialogan con las otras. Y eso nos parece, o sea, a veces uno peca de esencialista, o algunos pecan también de oponer Estado y comunidad, o Estado y lo comunitario, o mercado y lo comunitario. Aquí, por ejemplo, el caso de la economía, del eje que trabajamos, por ejemplo, con la experiencia de trueque, u otras similares, o de cooperativismo, claramente el mercado está imbrincado con lo comunitario. Hay una imbricación entre lo comunitario y el mercado. En el sentido que hay una oferta y una demanda. Lo que pasa es que no media el dinero, pero hay una mediación diferente, una mediación organizada que tiene un eje en otra cosa. Uno podría decir una mediación más comunitaria, y entonces hay un entrelazamiento entre mercado y comunidad, y lo comunitario. Pasa algo parecido con el Estado, también hay imbricaciones, pero el Estado no subsume lo comunitario, no lo consume. En estos casos hay una autonomía. A mí lo otro que me llamó la atención es que, en el contexto de pandemia aparecieron varias experiencias vinculadas a lo religioso, a lo espiritual, y nosotros recogimos ese guante y tomamos dos casos de análisis vinculada a prácticas espirituales, pero de religiones no tradicionales, sino que eran experiencias de lo que se llama nueva espiritualidad, o algunos le dicen espiritualidad New Age, o espiritualidades vinculadas con fundamentadas en creencias o como visiones más orientales. Y ahí nos dimos cuenta que también había en esa práctica de espiritualidad que se considera muy individualista, también hay un sentido de lo comunitario bien fuerte. Hay menos posicionamiento político, pero sí hay una lógica de heterogeneidad bien grande. O sea, son experiencias donde participan personas de diversos estratos socioeconómicos en el mismo espacio comunitario. Y eso es bien interesante también. Entonces, también lo comunitario, como relaciones más o menos recurrentes que permiten cubrir necesidades colectivas más allá del mercado y del capital, también funciona en el ámbito de lo espiritual. No es puro individualismo esta nueva espiritualidad, como algunos creen. Entonces, bueno, hay dos cosas también que nos parecen interesantes. Solo quizás para ir anudando la idea, yo creo que el título del libro también dice mucho nosotros no hablamos de descubrir, pero sí de provocaciones que nos parecen interesantes y ciertas conclusiones que abren caminos de investigación, que tiene que ver con la construcción de alternativas. Entonces quizás eso también para el equipo ha sido importante, porque usualmente en nuestra trayectoria, y yo personalmente, claro, estábamos como investigando acerca de las limitaciones a las comunidades, de cómo la política neoliberal y la economía neoliberal nos aprisiona, etcétera. Pero ¿cuál es la salida? ¿O desde dónde podemos pensar alternativas? Que muchas veces, claro, a uno le pasa la cuenta y se encierra mucho en esta investigación sobre la opresión, pero claro, ¿por dónde podrían haber fracturas o por dónde podrían haber ciertas grietas donde podríamos observar cierta alternativa? Y yo creo que ahí el título del libro dice mucho, o sea,
si tuviéramos que resumir en una idea, podríamos decir que, claro, lo comunitario, entendido como entramados comunitarios, que también es un resultado de la investigación, en ese ámbito de los entramados comunitarios se ensayan, o podemos identificar ciertos ensayos de alternativa de otros modos de vida. Y pensamos que ¿Cómo se llama el libro? Pero... tienes que decirlo tú, dilo tú. Porque Lo comunitario construyendo alternativas en tiempos de crisis, o alternativas en tiempos de crisis, el nombre corto. Pero claro, tiene que ver justamente con la respuesta a nuestra pregunta de investigación, el rol de las comunidades en el contexto de crisis sanitaria, ¿vale? Ahora decimos, estamos hablando de una crisis que es mucho mayor que la del COVID-19, que es multidimensional. Estamos diciendo, sí, las comunidades tienen un rol preponderante, pero ya no son las comunidades, sino que estamos hablando de estos entramados comunitarios, tienen un rol fundamental para poder enfrentar esta crisis. ¿Por qué? Porque los entramados comunitarios son los que siempre han sostenido la vida, básicamente, por lo tanto mayor es eso en el contexto de crisis. Y por otra parte, ahí mismo podemos encontrar ensayos de modos de vida que podrían ser distintos o podrían sacarnos de esta contradicción entre capital y vida. Y por último, esto que suena también, digamos, es una provocación, pero también otra cosa fundamental de tener en cuenta es que estas comunidades, claro, están lejos de conformarse como entramados comunitarios ideales donde no está el conflicto, sino que estos ensayos, como hablábamos, es ensayo y error. Por lo tanto, el conflicto es parte también de estos entramados comunitarios. Así que de alguna manera los resultados abren nuevas preguntas como siempre, y ahora con Francisco y la otra colega Javiera Cubillos, que es parte de nuestro equipo de investigación, estamos presentando un Fondesit regular que estaría dirigido por el profesor Francisco, que tiene que ver justamente con seguir profundizando en esta línea. Así que esperemos que ahí tengamos buenas noticias pronto. Perfecto. Y para ustedes, ¿cómo pueden aportar los resultados de esta investigación para el análisis de los efectos de la pandemia y, no sé, la creación de nuevas políticas públicas o en materia de gobernanza, por ejemplo? Está muteado. Sí, ahí sí. Nuestro proyecto no fue un clásico proyecto, digamos, como de medición de variables que tienen que ver con el contagio, con digamos, el crecimiento de la pandemia, digamos, en un territorio, ¿no? Nuestro proyecto tiene más que ver con, como te hemos contado, con reflexionar sobre cómo una esfera distinta a la estatal y a la mercantil ha desarrollado su práctica, su acción en un contexto de pandemia y de crisis, digamos, en general. Y lo primero que nosotros observamos es que lo comunitario, como en toda crisis, tiene un papel central. Pero no solamente un papel de ser como coadyuvante del Estado, como de que el Estado utilizando lo comunitario para llevar ayuda o para contener, digamos, una situación de crisis, sino que tiene una función mucho más fuerte que esa, mucho más compleja que esa. O sea, y de hecho es una función que cumple permanentemente. Lo que ocurre es que cuando hay una crisis como la que vivimos nosotros con la revuelta y con la pandemia, lo que ocurre es que estos entramados van adquiriendo nueva forma porque son estimulados, digamos, por el contexto, o porque el Estado se retrotrae y no logra dar respuesta a ciertas demandas, a ciertas situaciones de conflicto. Entonces los entramados empiezan a asumir otras funciones, pero esos entramados que están ahí, o sea, imagínate una especie de rizoma, de red que está permanentemente sosteniéndonos, que cuando hay una situación de conflicto, de crisis importante y el Estado o el mercado no cumplen una función X, esto se transforma en otra cosa y va llenando espacios vacíos, qué sé yo. Después seguramente vuelve a su lugar en algunos casos, pero siempre está. Lo interesante que vimos ahora es que estas redes que emergen, qué sé yo, a diferentes espacios, en lo espiritual, en lo económico, en el barrio, qué sé yo, en el cuidado, etc. Lo que observamos interesante es que cuando hacen esto,
empiezan a ensayarse formas nuevas de organización, de sociabilidad, de solución de problemas. Es como una especie de ventana al futuro. Es como si uno se metiera adentro y viera lo que puede pasar, o cómo la sociedad podría ser en 50 años más. Entonces, lo interesante de mirar estas experiencias en comunidad es que están, como decía Vero, son ensayos de formas de hacer. Y si las miramos bien, entonces podemos generar políticas públicas que faciliten que se desplieguen estas formas de hacer. Bueno, un solo ejemplo para no aburrir, pero en general el Estado se organiza su apoyo a lo comunitario, entendido como la comunidad, organización comunitaria generalmente, a partir de lo que se denominan fondos concursables. Entonces, dice ya, yo voy a abrir este fondo concursable para seguridad ciudadana, voy a abrir este fondo concursable para deporte, voy a abrir este para cultura, voy a abrir este fondo concursable para arte, para excelencia, o para educación o lo que sea. Y hay 100 fondos concursables distintos y hace que las organizaciones formales en general compitan entre sí por esos recursos. Lo que nosotros decimos a partir de este proyecto es que lo que hay que hacer aquí es que el Estado, más que hacer competir a las organizaciones o fragmentar el apoyo, es generar instrumentos nuevos que permitan que lo comunitario se despliegue su creatividad, su capacidad de articulación, de construir redes, de construir soluciones nuevas, qué sé yo. Entonces, más que políticas que subsidian a lo comunitario, hay que tener políticas que permitan su expresión creativa en el territorio, en las ciudades, qué sé yo. Y eso es una transformación de 360 grados de las políticas públicas. Quizá ahí solo también graficar con un ejemplo. En las experiencias que analizamos, observamos varios levantamientos de catastro muy completos, que incluso eran más completos que los mismos municipios o el gobierno central estaba realizando, porque como nos decían las mismas personas de esta experiencia, en los territorios, quienes conocen sus territorios son justamente estos entramados comunitarios. Por lo tanto, la identificación de necesidades o en contexto de pandemia era levantado por estos mismos entramados comunitarios, siendo una información mucho más completa que la que manejaba el Estado en ese momento. Por lo tanto, la ayuda era también mucho más, digamos, heterogénea. Eso era súper importante, por ejemplo, en el tema de las cajas de alimentación. El Estado, por ejemplo, entregaba una caja estandarizada, pero estos entramados comunitarios sabían perfectamente que sus territorios estaban compuestos por múltiples necesidades, muchos tipos de familias, muchos tipos de personas. Por lo tanto, estas cajas no podían ser todas iguales, sino que tenían que abordar la especificidad territorial, la heterogeneidad de las necesidades que existían en el territorio. Quienes levantaron esa información de manera precisa eran estas orgánicas, no era el Estado, porque claramente tienen un mayor conocimiento concreto de lo que está sucediendo en los distintos territorios. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de política pública que quiera ese nivel de efectividad, claramente tendría que conversar, y eso implica una posición simétrica con estos entramados comunitarios. No como utilización de un canal de entrega de cosas, sino que un proceso de diálogo donde justamente tenga espacio esta creatividad. Al Estado de las políticas públicas en general le es bastante difícil porque se configuran por un diseño que ojalá sea lo más determinado posible, pero las dinámicas no son tan así determinadas. Entonces podría haber un equilibrio a partir de la incorporación en serio, digamos, de estos entramados comunitarios, con un rol, como decía el Francisco, no subsidiado, sino que con un rol activo en el diseño. Claro. Y dentro de ese mismo aspecto, ¿han pensado también en la implicancia de esta investigación, por ejemplo, en el escenario del proceso constituyente, en la redacción de una nueva constitución? Mira, nosotros hicimos hace un tiempo atrás escribimos un documentito que se llama Las comunidades en la nueva constitución, que ahí planteamos algunas ideas, como primeras ideas respecto de cómo lo comunitario podría ser incorporado, pero después de este trabajo como que se nos complejiza la visión y
Hoy día lo que planteamos es como la idea de políticas de lo comunitario, o sea, políticas públicas que así como existen de género, como las políticas de género, también existen políticas públicas de lo comunitario, lo más cercano hoy día que yo he escuchado es el Sistema Nacional del Cuidado de uno de los candidatos. Pero una política de lo comunitario implicaría darle a lo comunitario, entendido como lo hemos estado conversando hoy día, como relaciones de cooperación, de compartencia, de solidaridad, que permiten satisfacer necesidades colectivas por fuera de la esfera del Estado y del mercado, reconocer esa esfera, la esfera comunitaria y su actividad como una esfera importante en la construcción de lo social, y una esfera a la cual hay que ponerle atención y hay que permitirle fructificar y desarrollarse. Constitucionalmente no sé cómo se pone eso, no es mi fortaleza esa, pero yo creo que debería ser reconocida constitucionalmente esta esfera de lo comunitario, en la que uno, digamos, como aquella esfera que tiene que ver con las relaciones que reproducen la vida colectiva. Y eso no está en el ámbito estrictamente del Estado, ni está en el ámbito del Estado, sino que está en una esfera diferente que también requiere tener un lugar en el debate constitucional. Perdón, solo como también para operacionalizar esto. Un ejemplo, que estos fondos que existen, la mayoría de ellos, si no todos, por lo menos hasta cuando yo los revisé, establecen un requisito, que es que cualquier persona que quiera, o cualquier grupo de personas que quiera postular, tiene que tener una personalidad jurídica. Eso implica que tiene que tener un nombre y que, en términos concretos, implica que el Estado reconoce, sí, yo les digo a ustedes que ustedes son una organización comunitaria y recién ahí puede entrar en este transcurso de concursabilidad que también nosotros criticamos. Pero claro, eso es una limitante, porque no toda esta diversidad de entramados comunitarios no necesariamente, y algunos incluso optan por no reconocerse con personalidad jurídica. Entonces ahí la pregunta es, ¿las políticas públicas van a seguir con esa línea de solo hacer como que la comunidad equivale a las organizaciones que tienen personalidad jurídica, o vamos a empezar a abrir ese ámbito un poco más? Nosotros como equipo proponemos que hay que abrirlo porque hay mucha potencialidad, básicamente, porque tiene que ver con una cosa, con una dimensión de nuestra vida que es fundamental. Entonces, en términos de políticas públicas, para nuestro entender, no es opcional, sino que tiene que ver más bien con una limitación para incluso la misma acción estatal, digamos, para las mismas políticas públicas. Concentrarse solamente en las organizaciones que se consideran como organizaciones comunitarias, solamente las formales, claramente es algo que hay que empezar a abrir, que yo pienso que se ha empezado a abrir, pero claro, hay que operacionalizarlo de algún modo. Yo creo que es una discusión que debería ser recogida por la convención, por la discusión constitucional. Sí, porque además yo creo que, o sea, es una cosa que hemos observado, que las políticas públicas, hoy día se habla en la Constitución actual, se habla de los cuerpos intermedios en la Constitución. Como estas organizaciones de la sociedad civil se le llaman cuerpos intermedios, y ahí hay cualquier cosa. Los cuerpos intermedios son agrupaciones de personas con intereses propios, y eso el Estado tiene que ampararlo, dice la Constitución del 80. Cuerpos intermedios son el Mercurio, son COPESA, que también es la CMPC, etcétera. O sea, grandes organizaciones gremiales son también cuerpos intermedios como lo es una junta de vecinos o un centro cultural. Entonces, hay que hacer una definición más precisa cuando hablemos de esto. O sea, cuando hablemos de lo comunitario, hay que ponerle apellido. Lo comunitario, el tejido comunitario, los entramados comunitarios, la esfera comunitaria conformada por organizaciones formales e informales, redes de ciudadanos organizados con tal fin, no para defender intereses corporativos, sino que para generar ayuda mutua. Eso hay que ponerle, pero hay que reconocer esa esfera.
pero además hay que reconocer que esa esfera tiene un papel transversal a toda la sociedad y en todos los temas, porque no sé, hoy día, una pata de la investigación que desarrollamos menos, pero hoy día si uno se va a observar lo que pasó en un territorio específico después de la pandemia, o durante la pandemia, uno se encuentra con que la gente te dice, mire, aquí hay mucha gente que quedó cesante, y mucha gente era feriante. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unos WhatsApp para que la gente feriante pudiera vender los productos que tenía entre los vecinos. Entonces, el espacio vecinal tiene además un rol económico muy fuerte y lo tiene en crisis, pero también lo tiene fuera de la crisis. Pero cuando uno habla de políticas públicas, de empleo, tú no concibes que lo comunitario tenga un papel en el debate sobre el empleo. ¿Por qué no podemos desde lo comunitario conversar de empleo, por ejemplo? Entonces, esta incorporación de la esfera comunitaria como una esfera, como una tercera pata de la mesa, Estado, mercado, lo comunitario, permitiría además que, digamos, no liberar, pero aprovechar una energía social muy grande de una manera mucho más productiva, de una manera mucho más para construir mejor sociedad, no para tenerla, digamos, para la patada y el combo, como sucede hoy día. Y además, como decía Vero, digamos, para la patada y el combo, pero además atomizada y además relegada, digamos, a las organizaciones formales. Y generando además conflictos entre las propias organizaciones formales e informales. O sea, aquí se requiere un esfuerzo para comprender que lo comunitario es una esfera mucho más amplia, mucho más transversal, mucho más heterogénea, en la cual estamos todos involucrados, que nos sostiene a todos permanentemente, y eso tiene que tener un lugar central en la construcción de sociedad que vamos a definir en la Constitución. Quizá hay un apunte solo para la discusión, no alcanzamos ahora, pero también tomar en cuenta que muchas veces también lo comunitario, la comunidad, etcétera, tiene como un sesgo de clase, como si lo comunitario solo existiera en las clases populares o pobres, digamos, etcétera. Pero nosotros también nos damos cuenta, ¿no? Que es transversal, po. O sea, cuando hablamos de entramados comunitarios estamos hablando que involucra varias dimensiones o todas las dimensiones de nuestra vida y también es transversal en términos de clase, digamos. O sea, el ámbito de lo comunitario no está relegado en absoluto a solamente los sectores de la sociedad más pobres o clases más bajas. Perfecto. Y para finalizar, les quería preguntar si tienen algún comentario o reflexión final que quieran compartir, o si tendremos que esperar a leer el libro para descubrir un poco más. Hay que leer el libro. Sí, solo los avisos, pasar los avisos, ¿no, Pancho? Vamos a pasar los avisos ahora. Ya, pues, parto yo con los avisos. Bueno, esta es una iniciativa que empieza o se genera este proyecto en particular en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, en colaboración, como contaba el Francisco, con la Universidad de las Américas y con la Universidad del Biobío. Así que invitarles a visitar nuestra página de la Escuela de Sociología, y la buscan con Google, nos van a encontrar en Facebook, somos muy activos en Facebook, porque somos más viejitos, estamos intentando activar el Instagram. También tenemos Instagram, pero nos cuesta un poco más. Pero en Facebook ahí vamos publicando todas las actividades de este proyecto y de otras cosas que estamos haciendo ahí. También pasar el aviso que dentro de nuestra facultad también tenemos el Centro de Estudios Urbanos Territoriales, que también ahí gran parte de este trabajo también tiene que ver con esa línea de ese centro. Y los dos últimos avisos se los voy a dejar a Pancho, pero los anuncio, el del libro y de la página web. El libro primero, el libro. Bueno, está por publicarse, está en imprenta en este momento. Lo comunitario, alternativas en tiempos de crisis. Resume esta investigación, pero además hace algunas propuestas para seguir adelante. Es un libro que hicimos en colaboración entre varios investigadores, algunos lo ha mencionado Verónica, de la Universidad de la UTLA, de la Universidad del Biobío, nosotros, y aquí en la Universidad Católica del Maule de varias facultades. Y luego, a partir también del trabajo que hemos hecho desde el 2014 hasta ahora, estamos armando un repositorio web, un sitio web, entramando.cl, ya lo vamos a publicitar, pero donde está contenida, yo creo que, no quiero ser tan exagerado, pero yo creo que una investigación de 8 o 9 años
sobre temas comunitarios, traducida en artículos, libros, capítulos de libros, videos, mapas, qué sé yo. Es un repositorio, creo yo, que puede ser interesante para los que estén investigando temas comunitarios, para los hacedores de política pública, para los convencionales, que obviamente vamos a hacerles llegar toda la información que tenemos también a ellos, a las autoridades locales, a estudiantes, a dirigentes y líderes de procesos locales y comunitarios también. Así que es un reservorio de nuestra reflexión, que siempre ha sido con otros y con otras. Entonces también como bien colectiva. Así que el libro y web en los próximos dos o tres semanas. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Verónica, y quedaremos atentos entonces a los resultados del proyecto. Gracias a ti. Gracias a ti, que estén bien.